Soy Damián Russo, quiero compartir con ustedes la cuarta temporada de Lo que me enseñó el boxeo. Una nueva serie de 12 capítulos donde conoceremos a los protagonistas del ciclo, mediante entrevistas e historias que nos conectarán con su experiencia humana individual, que es única e irrepetible. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Comencemos. Hola Rubén, ¿cómo está? Es un gusto enorme volver a verlo. Y traje, si me lo permite, ¿no?, para ubicar en el tiempo y en el espacio esta entrevista, esta charla, traje unos párrafos del episodio 18 del podcast Lo que me enseñó el boxeo, inspirado en su escuela y en su rol como director, que se llama La Unión Verdadera, ¿no? Muy bien, la escucho. En 1980, en la ciudad de Buenos Aires, el director de mi escuela primaria, Rubén Miranda Limina, era un hombre de estatura mediana que vestía un guardapolvo blanco, camisa, corbata y desde otoño hasta entrada la primavera una bufanda de lana de alpaca marrón que pendía de su hombro derecho y que contrastaba con el blanco de su delantal, otorgándole un aspecto de caudillo del interior del país emergido de un libro de historia. Muy bien. Ejercía un sólido liderazgo sobre las autoridades, los docentes y los alumnos de la escuela. Frecuentemente reunía a todo el alumnado en el patio central del establecimiento y le dedicaba unas palabras referidas principalmente a valores humanos, que eran reproducidas por los altavoces. Muy bien. Era un enemigo implacable de las diferencias superficiales o triviales que se construyen entre las personas, y trataba de preservar la mirada original de los niños que no saben ni necesitan discriminar a sus compañeros. Muy bien. A decir verdad, en nuestra sociedad creo que quedan pocos santuarios como el que acabo de describir, donde se reúnen los miembros de todas las clases sociales y esas diferencias se disipan, dejan de tener importancia para enfocarnos en otras cosas más importantes. Muy bien. Por ejemplo, para poner en juego el conjunto de valores de una institución o de una disciplina en profundidad. Nada más alejado de la ley de la calle que una escuela como la del director Miranda Limina o un gimnasio dirigido por mis entrenadores Juan Corrales, Santiago Nieva o Charlie Rodríguez. Muy bien. Muchas gracias, Rubén, por recibirme y por brindarme un ratito de su valioso tiempo para esta entrevista. Gracias a vos, porque estos encuentros florecen en mi alma y me van a ayudar a seguir viviendo como hasta ahora. Muchas gracias, querida. Es lo que usted sembró, y estoy seguro que, como le decía antes de encender la cámara, ¿no?, miles de niños deben, ahora hombres o mujeres, deben pensar lo mismo que yo. Claro, sí, sí. En primer lugar, quería pedirle si usted se podía presentar a la audiencia. Vio que en esta cuarta temporada estamos presentando a los protagonistas de los episodios y usted es uno de ellos. ¿Se quiere presentar con sus palabras? Con lo que pueda. Con lo que usted pueda. Bueno, soy Rubén José Miranda Limina. Nací en 1934 en el pueblo de Trelew, en la provincia del Chubut, porque mi padre era director de escuela y mi mamá maestra de la escuela, con diferencia de edad, porque mi papá era viudo y entonces se casó con mi madre, que era una maestra joven. Creo que tenía 26 años mamá y 41, 42 mi papá, si mal no recuerdo. Ahí vivimos hasta los 7 años míos, porque el señor Juan Domingo Perón
que estaba en el gobierno, lo jubiló, porque mi padre era un director completamente de origen radical, que no hablaba bien de ellos, y entonces no vieron lo mejor que con un hombre joven jubilarlo. Entonces tuvo que venirse de Trelew y a su provincia natal, que es San Luis. Y ahí, en San Luis, mamá no pudo venir porque no la trasladaban, si no perdía el cargo. Y se quedó viviendo sola casi 2 años en Trelew, hasta que mi papá consiguió por parientes políticos, senadores nacionales en esa época de San Luis, traerla y no a San Luis, sino a Villa Mercedes, 90 kilómetros de distancia. Y mamá había clase hasta los sábados. Entonces los sábados cuando salía de la escuela subía al ómnibus, viajaba hasta San Luis, estaba con nosotros ese día y el domingo volvía a subir al ómnibus para volver a Mercedes. Eso pasó durante casi también 1 año y medio y la trasladaron a San Luis, a la capital, a una escuela, y ahí vivimos y después nos vinimos cuando yo cumplí 21 años, que terminé el servicio militar, que duró 1 año y medio el servicio militar, porque por mis estudios y mi título yo era 6 años, era en esa época el secundario para ser maestro, 6 años en la escuela. Entonces, el título era maestro superior y bachiller, los 2 títulos. Y por ese título que entré en el ejército, estuve en el empadronamiento de mi clase y en la que vino después, por eso me quedé tanto tiempo. Nos vinimos a vivir a la casa que mis padres tenían construida desde 1930 en Aedo, provincia de Buenos Aires, el partido de Morón. La casa, cuando ellos se fueron, la habían hecho para que mis 2 hermanos mayores de su primer matrimonio pudieran estudiar acá en Buenos Aires, el secundario, porque no había escuelas especializadas en aquella época. Así que nos vinimos a Buenos Aires y papá, mamá y yo. Pero yo fui el primero que me vine para recibir la casa y empezar a prepararla, porque había estado alquilada todos esos años y había que repararla. Y con un primo mío, que era arquitecto, me ayudó a reparar la casa y tenerla lista para que ellos vinieran. Papá era un hombre jubilado, pero mamá seguía en la docencia. La nombraron maestra primero en la escuela de Villa Luzuriaga, que está al lado de Aedo, y después se jubiló como director a cargo de esa escuela. Y se jubiló cuando llegaron los años de ella y yo seguí viviendo con ellos. Al venir acá, mi idea era ser arquitecto. Así que empecé arquitectura, primer año, segundo año, tercer año, mientras yo era maestro también en la primera escuela que me nombraron del distrito 9º, en la calle, que no me olvido, se me fue de la cabeza. Esto en Ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires hablo, Perfecto. Yo trabajé toda mi vida, desde los 22 años que me nombraron suplente, acá en Buenos Aires, en la calle Malavia
corre así y bueno, es distrito noveno. ¿Qué escuela? ¿Se acuerda el número de escuela? Creo que 20, ¿no? Bueno, la voy a buscar, la voy a filmar y se la voy a traer para que usted la Bueno, vea y me diga si no es ella. estoy seguro del número. No hay problema. Bueno, no sé si sigo con esta historia o la corto acá, como Eh, una primera presentación. ¿Te parece que siga? lo más importante es escuchar la voz suya y Muy lo que bien, usted considere importante. listo. Yo lo que le iba a preguntar, como usted fue un director de escuela muy especial, con un liderazgo muy fuerte, ¿no? Si dentro de esa presentación podía contarnos también dónde cursó sus estudios primarios Ah, está. y bueno, y qué enseñanzas recibió de su director y de sus Bueno, docentes, está ¿no? bien. Como dije, como nací en Trelew, no había jardín de infantes. Y a los 6 años casi, entré al primer grado, a la escuela número 5 de Trelew, llamada Domingo Faustino Sarmiento. El director, si mal no recuerdo, se llamaba Emiliano Moyano Qué buena memoria. y la vicedirectora, la señorita Vigano. Y mi tía Emma, la única hermana de mi papá, era maestra en esa escuela, la señorita Emma Miranda. Pero, como te digo, que lo jubilaron tan pronto, papá era el director de la escuela número 123 de Trelew, director fundador de la escuela. Nos tuvimos que venir, así que yo hice en la escuela 5, primer grado, con la señorita, Dios mándame el nombre de ella, la señorita, el apellido es Blaya Duñac, Carmencita, Carmen, fue mi maestra de primer grado. Se lo mandó al nombre. Y la señora de Viga, la señora, y en primero superior tuve de maestra a la señora del Margara, que era el farmacéutico de Trelew, y el hermano de ese Margara era uno de los médicos de Trelew. Así que hice primer grado, primero inferior y primero superior. Y ahí nos tuvimos que volver, como dije antes, a San Luis. Claro. Y en San Luis entré en la a la escuela normal Juan Pascual Pringles, que es el héroe de San Luis, el héroe militar de la época de San Martín, que dependía y depende de la Universidad de Mendoza, la escuela. Por eso la escuela primaria la hice ahí y la secundaria, como te conté, la escuela secundaria de maestro tenía 6 años de estudio, no 4 ni 5, 6. Y por eso saqué ese título doble de maestro normal, nacional superior y bachiller. Vio que los niños somos como esponjas, Sí. ¿no? ¿De qué valores se impregnó Rubén Miranda Limina a lo largo de sus estudios primarios y secundarios? De los valores más que nada espirituales, del compañerismo, del respeto de uno a otro, que aunque no tengan los mismos criterios, no sean discutidos, sino que conversados y respetados. El respeto a la autoridad en aquella época jamás pude haber visto ni en el primario ni en el secundario de tanto tiempo de que hayan faltas de respeto a los maestros, de que se peleen, de que se griten. Nunca. Todo fue
para mí respeto y exigencia de los conocimientos para poder actuar en la vida. Hay una frase en el boxeo Sí. que dice una gota de sudor más en el entrenamiento es una gota menos de sangre arriba del ring. Claro, claro, razonable. Un poco en consonancia, ¿no? ¿Y cómo se desarrolló en usted cuando era jovencito su vocación docente? ¿Tuvo un contexto familiar, ¿no? Pero digo, ¿qué pasó adentro suyo para decidirse a ser docente? Claro. Nosotros papá como director fundador, en aquella época vivía el director en la escuela. Así que el embarazo de mi mamá, que era maestra y que trabajaba ahí, se desarrollaba. Yo viví dentro de esa madre que escuchaba las clases, los recreos, los timbres, los aplausos, todo desde adentro del vientre de ella. Imagínate, ya lo sentía. Y después el ambiente de mi casa, como te digo, era mi mamá, maestra, mi papá y mi tía Emma, la tía María Bernadette, todos de las escuelas en nuestro almuerzo o las reuniones, eran todos temas escolares, no existió ningún otro tema en mi vida desde chiquito. Y imagínate, ¿qué voy a hacer yo? Obligadamente, yo cuando me dediqué dije, yo voy a ser maestro como toda mi familia. ¿Y cómo veía usted en su rol docente, sobre todo en los primeros tiempos, cómo veía a los alumnos? ¿Qué era un alumno para usted como maestro? Era como una cosa que estaba preparada por Dios para que yo pudiera moldearla y poder hacer de que sea lo mejor posible. Y así fue, porque la escuela esta que te estoy contando de la calle Malavia era solamente de varones en aquella época, no se mezclaba todavía. Hasta 1974 creo que recién yo en mi escuela pude abrir el primer grado de mujeres. Así que era muy bien y tratar de llegar principalmente a la parte espiritual de los chicos, a que respetaran su hogar, porque por ejemplo había un alumno que siempre hablaba mal de la madre, hasta que conseguí que cambiara de procedimiento. Algo que pasaba con usted en la escuela es que no había escapatoria, porque nuestros padres estaban de acuerdo con usted como director, estaban de acuerdo con los docentes lo respetaban tremendamente a usted, o sea, no había grieta por la que colar una Claro, queja. claro. Hasta los vecinos, cuando usted nos hablaba en el patio a través de los altavoces, salían a los balcones y asentían con la cabeza como diciendo, estamos de acuerdo con lo Correcto, que... estamos correctos. Qué lindo, ¿no? Una institución sin fisuras. Sí. Es algo que cuesta ver a veces. Y usted recién habló de que en el año 74 pudo abrir su primer grado. Primer grado con niñas, con los varones. ¿Y eso lo tuvo que gestionar usted desde la dirección de la escuela? No, es ley de la nación, Ley de la Nación. ley de la nación. ¿Y cómo fue ese primer momento? Sí, difícil, ¿viste? Porque era muy poquitas niñas, suponete un grado de 25 chicos con 5 niñas. Claro. Fue un año difícil hasta que y empezar a ver que ellos se separan, que sepan respetarse mujeres con varones, porque nunca habían vivido una cosa así institucional. Claro, claro.
Hoy parece normal, Claro, pero totalmente, pero en aquella época no. sabe que nosotros, algo que yo noto, incluso en los actos escolares de mi nene, ¿no? Que es chiquito todavía, y cuando cantamos el himno yo lo canto fuerte, lo canto Claro, con con fuerza. fuerza, con pasión, y recordaba de que aprendimos a cantar el himno así en su escuela, y a respetar los símbolos, ¿no? Claro. Patrios, nacionales, y que izar la bandera un, era un ritual tremendamente respetado, ¿no? Y que había que mantener la seriedad y estar en sintonía con eso que estaba pasando. Yo le quería preguntar, ¿qué importancia tiene en la educación de un niño o de una niña el respeto a los símbolos patrios, a querer a su país a través de los símbolos, ¿no? Y pienso porque, viste, siempre los seres humanos tienen que tener algo presente que los ayude. Y esa es una de las cosas, enseñar que la bandera es el símbolo nacional, que el himno nacional es otro símbolo y, y- y hasta la escarapela es otro símbolo. No es considerado como símbolo nacional, pero es la distinción que nos va a llevar por el mundo tener nuestros colores patrios puestos en nuestro pecho. Así que eso es principalísimo. Y si vos enseñas que hay respeto a eso, como era en mi escuela, que nadie se iba a poner a reír o a divertirse en esas cosas patrias, eso es principalísimo, muy principal. Tal cual, nadie hubiera osado salirse de la disciplina en ese No, momento. nadie. Algo que me llama mucho la atención al recordar la escuela Juan Larrea, Sí, la escuela número 2 del distrito perdón. escolar número 2, era que se trataba de una comunidad donde cada persona tenía su rol y cada rol respetaba el rol subsiguiente, ¿no? Eh, una, una institución donde no sobraba nadie y a nadie al observarla se le ocurriría que sobraba alguien, Claro. porque todo tenía sentido. Eh, Incluso hasta los alumnos teníamos nuestro rol. Alumnos de sexto, séptimo grado, teníamos roles específicos de responsabilidad, Sí, por ¿no? supuesto. Jefe, subjefe de mesa, cordón de acompañamiento a los niños más pequeños durante la salida, ¿no? Sí, sí. Una salida hacia Mansilla, ¿no? Y la otra es a Santa Fe. La otra hasta Santa Fe. Yo no me acordaba, pero usted me ayudó a recordarlo. ¿Cómo se lograba ese equilibrio entre tantos participantes de distintos roles, funciones, jerarquías? Y pienso que era por las conversaciones que teníamos previas. Te imaginas que no se largó esto a que salgamos a la calle a hacer esto sin haberlo hablado. Estaba todo conversado, todo hablado, todo practicado. Y eso es lo que ayudó a esta situación. Decirle a los alumnos que como hay acá ejemplos de qué hace un maestro, qué hace el vice, qué hacen los secretarios, qué hace el director, los alumnos, ustedes también tienen cosas que hacer y las cosas que hacen es esta, ayudar a los más chicos en el comedor o en la calle cuando salimos a las salidas, ¿no? Yo recuerdo en el comedor un montón de interacciones, pero algo muy importante en la escuela era borrar
las diferencias superficiales entre las personas. En el comedor todos comíamos lo mismo, Todo. tomábamos lo mismo, no podíamos traer cosas de nuestra casa y estaba la figura presente, muy presente como su mano derecha, diría yo, de la vicedirectora. Sí, Y, y Sí. era muy importante sí, esa presencia. La teníamos muy cerca, ¿no? Y recuerdo que la vicedirectora, cuando encontraba que alguno traía algún refresco, ¿no? O algún juguito en polvo, sí, sí, sí. lo decomisaba Sí, sí, directamente. sí, se lo llevaba. Y para cerrar la situación, nos daba un toquecito con el anillo en la cabeza, como Claro. diciendo que te quede esto bien claro. Vicedirectoras tuve muchas, ¿no? Muchas vice, pero no me acuerdo de todas, claro. Pero una figura importante, ¿no? Sí, muy importante, porque si no está acompañándote el director, si no piensa lo mismo, no sirve. Muy, muy cercano. Nosotros en 1982 Sí, vivimos dos cosas, una terrible, muy fuerte, que fue la Guerra de Malvinas, claro. y al mismo tiempo un Mundial de Fútbol, ¿no? Y de ese año yo recuerdo los dos sucesos con fuerza. Seguir la recuperación de las Islas Malvinas, que habíamos aprendido a querer a través de nuestras maestras, Claro, ¿no? Que era importante para nosotros como estudiantes, por cómo nos habíamos formado. Y al mismo tiempo, el Mundial de Fútbol también lo recuerdo por un hecho muy importante. Nosotros ya éramos niños de sexto, claro, séptimo grado, si sí, mal no recuerdo. Y usted nos invitó a su despacho a ver un partido del Mundial, algo totalmente infrecuente, claro, por supuesto. y nos sentimos mayores con esa habilitación suya, y particularmente yo hasta ni siquiera apoyaba la espalda en el silloncito que a mí me había tocado en suerte en ese momento, por temor a romper algo de ese orden exquisito que había en su oficina, Dirección. en la dirección. Y usted nos dio toda la libertad y nosotros nos comportamos perfectamente bien, estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, le quería preguntar, ¿qué recuerda de ese año 1982, que no debe haber sido difícil, no debe haber sido fácil, ¿no? Desde su ejercicio como director de la escuela, ¿no? Claro. Imagínate cuando fue el asunto de las Malvinas, una emoción brutal, que aplaudíamos todos en la escuela y que cantamos el himno, ¿de acuerdo? Y, y después a los pocos días, cómo lloramos, porque eso se puso tan mal con la muerte de tantos chicos, entre ellos exalumnos de la escuela. Así que fue un acto que no va a ser borrado jamás de nadie. Fue terrible. Muy, 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 una cosa muy importante que, bueno, Tocamos un tema sí, por demás un tema muy emotivo. muy emotivo. Sí. Y pensando en la escuela de vuelta, ¿no? Sí. ¿Se acuerda aproximadamente cuántos alumnos, cuántos docentes había en la escuela? Aproximadamente, ¿no? Para tener una dimensión. Y era una escuela más o menos de 600 chicos, ¿eh? Wow. Mucho. Porque cada grado tenía 30 como mínimo. Y habría unos 60 docentes, porque estaban los maestros de grado y los maestros de las materias curriculares. Y después estaban los empleados del comedor, con su cocinera y 8 personas. Estaba el personal de portería, que yo tenía 5 porteros en la escuela. Así que era todo un área de mucha gente en la escuela.
Me hizo recordar, ¿no? a una de las cocineras del Sí, colegio que hacía unas bombas de papa bombas de papa. que eran muy ricas, a mí me Sí, encantaban. Y yo pasaba y le elogiaba las bombas de papa y sí. la señora me daba una más. Claro, te hago lo más. Muy bien, muy bien. Y también la figura del portero. Pedro Bachelet, Te iba a preguntar, porque nosotros, el portero era una figura muy importante en el por colegio supuesto. y los chicos le teníamos mucha confianza para resolver cualquier situación Claro. que se presentara con el funcionamiento de la Sí, sí, escuela. sí. Y lo veíamos entrar y salir en una especie de departamentito. La escuela, él tenía un departamento especial para el portero que daba a la calle Santa Fe, a la calle La Prida. Tenías la puerta de entrada y entrabas a un patio chico donde daba la cocina, el baño y, y dos habitaciones que estaban al frente del departamento. Era muy bueno. Y él había hecho hacer una parrilla en el patio y ahí es donde hacía sus asados. Y puede ser que tuviera una puerta que daba al interior del patio Y de la puerta, por supuesto, por donde entraban y salían. La puerta del frente de la casa de ellos era la salida al patio de la bandera. Claro, 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 porque a la calle no tenían puerta, por supuesto. claro. Se manejaba todo por ahí, Pedro Bachelet y Mari, la esposa. Mari la esposa. El concepto de familia, ¿no? Sí. Y sus Presente. dos hijos, tenían dos pibes. ¿Y los chicos iban a la escuela? Sí, sí, estaban Ah, en la escuela. la escuela tenía un nivel de diversidad impresionante, ¿no? O sea, iba el hijo del director de una multinacional, iba el hijo de un obrero, de un operario, de una costurera, de un trabajador de Común. oficina. Era un ámbito que me recordó mucho el gimnasio de boxeo, en el sentido de que es como que uno deja el traje afuera y conoce fuera de la burbuja Claro. otras realidades, ¿no? Eh, Recuerdo eso de la escuela, una tremenda diversidad. Creo que así es. Andrés Spilzinger, me parece, si es que no se me ha borrado, era el hijo del empresario que venía el chofer todos los días en auto y le abría la puerta para que su hijo baje en la escuela. Es así. A hijos de los artistas, como Ay, Rubén Rada. Rubén Rada, que trajo los chicos a la escuela, la nena, que él le hacía la Sí. hormiguita. El hijo que falleció hace poco, de, de María Rosa Fugazo, el director de teatro, que era el hijo, era alumno nuestro. Eh, los hijos de la banda. Bueno, se mezclaba, como vos decís, todos tipos de ambientes en una misma escuela. Así que era una cosa muy importante. Eso era bueno, era muy bueno. Muy bueno. Algo que me llamó mucho la atención, hice 2 entrevistas a antiguos compañeros de boxeo y de kickboxing que ahora tienen gimnasio, Sí, ¿no? Y me llamó mucho la atención que los dos adoptaron chicos de 10 años aproximadamente. Y yo digo, qué fuerte que es adoptar a un chico y al mismo tiempo adoptar a un chico de 10 años, claro. ¿no? Y algo que me hizo clic la cabeza, digo, claro, ellos están en contacto con las realidades y cuando uno está en contacto con una realidad es mucho más fácil ser empático con esa realidad Claro, y claro. tender una mano, ¿no? Ahora, cuando uno vive en una burbuja es más difícil, ¿no? Así es. Yo creo que la educación pública y en esa escuela en particular eh,
tenía una gran característica de diversidad. Así es. Nos hizo conocer muchas cosas a nuestros semejantes, Así a es. nuestros seres humanos semejantes en distintos contextos, ¿no? Qué interesante. Y, y ¿podría describir, Rubén, al equipo suyo las características de la gente que trabajaba con usted? Sí. Que usted escogía, que usted organizaba. Lo que pasa es que, viste, yo no elegí al personal, porque el personal era nombrado por distrito escolar. Correcto. Yo no tenía nada que ver. Pero se ve que por los dichos y lo que oían, el personal que pedía venir a mi escuela ya sabía con quién iba a dar, según me contaron después, ¿no? Y cuando mi esposa también vino como suplente a la escuela, después me contó que ya se sabían. Y algunos decían, ¿quién va al loco en Miranda? Bueno, y así se venían. Y después ya el personal venía como seleccionado, Autoseleccionado. autoseleccionado, sí. Fue una característica importante. Eso es bueno. Yo le decía a un colega mucho más joven que yo, que fue también compañero de estudios, le decía, en tu currículum poné lo que verdaderamente sos. Va a haber gente que te va a elegir por eso y va a haber gente que te va a no elegir o a optar por otra persona, pero va a ser un trabajo previo útil, ¿no? Claro, perfecto. Esa autoselección de que uno va a ir a dar al lugar en el que se va a sentir cómodo y se van a sentir cómodos en ese lugar con uno, Claro. ¿no? Bien. Usted hablaba de la comunicación, ¿no? Sí. La comunicación era importante con el equipo, ¿no? Sí. Es la herramienta que tenemos para entendernos con el Desde prójimo. ya, esa es la principal. Yo armaba mis reuniones de personal con toda la gente reunida en el mismo lugar, pero todos tenían que estar atentos a lo que hablábamos y que cada uno exponía lo que necesitaba. Sí, es la comunicación, no hay vuelta que darle. De hecho, un símbolo de la comunicación en el colegio era el sistema de parlantes, que era muy bueno, Sí, y el micrófono, ¿no? el micrófono. Y recuerdo a la señorita Garmaz, Sí. que, si mal no recuerdo, dictaba materias de lengua y de ciencias sociales. Social. Y casi como si la tuviera enfrente, puedo recordar su cara y la puedo recordar tomando ese micrófono para hablar antes de un acto. Y ese micrófono, cuando uno lo agarraba mal, daba un poquito de corriente. Ajá. Me acuerdo de eso, de que una vez le dio corriente el micrófono. Claro. Y bueno, uno veía ese nivel de disciplina, de conexión, de falta de grietas, Sí. ¿no? Algo muy lindo, algo para aprender, ¿no? Discúlpame una cosa que me entretuve. ¿Qué hora es? Ya mismo le digo, Ah, no, de acá, podemos de ver acá, de del acá. celu. Por los horarios de acá. Para no pasarnos. No, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Igual, siempre podemos seguir otro día, ¿no? Claro, Si usted se seguimos, cansa claro, o lo seguimos otro día. quiere que lo sigamos otro No, día. ahora podemos unos minutos más y después ya nos vamos. Perfecto. Total, tenemos más tiempo por delante Muy bien, para muy aprovechar bien, muy bien, juntos. muy bien. Bien. ¿Tiene algún momento especialmente feliz que usted recuerde en su rol de director? ¿Algo que lo haya hecho sentir muy bien y que en este momento le venga a la mente? Yo en la escuela era director interino, al principio, por supuesto. Y cuando vinieron y me avisaron que las autoridades habían decidido que me nombraran director titular de la escuela de jornada completa, ese fue un momento muy feliz de mi vida.
porque era una cosa que uno siempre espera. Porque vos si tenés un personal suplente o interino no sabes si te van a sacar o no. En cambio, siendo titular ya sabes que tenés tu lugar ganado. Así que fue un momento muy, muy oportuno. Y hubo muchos momentos lindos, actos escolares que salían tan perfectos, me encantaban, muchas cosas muy bonitas. La escuela era un pulmón de la comunidad, Sí, claro. ¿no? Un corazón donde latía la comunidad. Vos sabés que hablando de pulmón, donde es el salón de actos de la escuela, era el pulmón de la manzana. Era un patio, cuando yo llegué, abierto con árboles en todas las orillas. Y yo pedí autorización para poder construir esto y sacar el patio y tener el salón de actos. Y por suerte que se me autorizó. Usted me hace recordar algo también, Rubén, la fortaleza que tenía la asociación cooperadora. Ah, sí. Era importante, ¿no? Papá, imagínate que la cooperadora, cuando después conmigo hicimos el segundo piso de la escuela, no hubo un peso del gobierno. Todo fue recaudado por la asociación cooperadora, con la escalera por fuera para que fuera escalera de escape, Claro. que no tenía la escuela esa escalera de escape. Naranja, ¿no? Sí, ¿Era naranja o roja sí, o sí. algo así? Me recuerdo bajando y subiendo por... Sí, por la escalera. Bien. Pienso que un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Antes Sí. de comenzar la entrevista. Los niños, los adolescentes, cometemos errores, hacemos macanas, nos exponemos a situaciones de riesgo, ¿no? Yo creo que todos. Pero yo tengo una teoría. La teoría es que cuando uno recibió ejemplos fuertes, miradas como la suya, como la de el resto de los docentes y de los directivos del colegio, así como uno se las manda, también esas miradas, el recuerdo de esas miradas le ayudan a reflexionar, Sí. ¿no? Lo primero que le quería preguntar si usted estaba de acuerdo con ese razonamiento y lo segundo, si llega a estar de acuerdo con ese razonamiento, ¿qué piensa que le puede pasar a un niño que carece de esas miradas o de esos ejemplos? Claro. Yo siempre pensé que cuando hay problemas escolares, lo que hoy le llaman, ¿cómo se llama? Las cargadas ahora en la escuela tiene un nombre. Bullying, ¿no? Bullying. Bullying. Yo lo llevaba a la dirección, al niño, con los 2 o 3 que participaban de la situación. Y lo hablábamos, hasta que yo lograba que entendieran que eso no iba a seguir pasando. Y no pasaba. Pero todo problema. Me acuerdo que había una niña, Melina Norton, hija de un médico, el padre y la madre del hospital de niños que estaba cerca de la escuela, Claro. que lloraba porque las chicas le decían flaca, sos un palo. Entonces, ¿qué hice yo en mi casa? Puse revistas de modelos, las modelos todas delgaditas, y armé la reunión con ella. Mamita, mira, todas estas chicas están flacas como vos, están triunfando en la vida porque esa es la profesión que les corresponde. Así que vos no tenés que llorar más porque te digan flaca. Tenés que agradecerle. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Ay, Dios. Lo dio vuelta, Lo ¿no? di vuelta al problema.
Y casi todos los problemas los fui arreglando así. Cuando había problemas muy fuertes de bullying, arreglando en persona con los chicos, no haciendo conversaciones generales que no van. Así que... O sea, el persona a persona, el dedicar tiempo a las situaciones, un poquito a contramano de esta época, ¿no? Sí. Donde todo es rápido, corto Todo. y fugaz, ¿no? Volver a poner el acento en la persona. Y en la organización de todo. Vos te acordarás que para ir al comedor nos poníamos un guardapolvo gris. Sí. ¿Y qué escuela había eso? Ninguna. Porque yo decía que poner el guardapolvo gris para ir a comer se salvaba de manchar con comida el guardapolvo blanco que se usaba todos los días. Y teníamos un distintivo Y también. teníamos el escudo nuestro, todo. Son todas organizaciones que ayudan a unir a todos. ¿El escudo nuestro fue una iniciativa de la escuela? Sí, mía, Claro. claro, por supuesto. ¿Sí? Primero la de tela y después hicimos unos redondos de metal porque era más fácil colocarlo y no estar cosiendo el escudo de tela al guardapolvo. Sabe que yo también soy docente universitario y empecé en un momento a trabajar en una universidad que en los exámenes no le daba hojas con membrete a los alumnos. Sí. Entonces, cada alumno sacaba su hoja de cuaderno y hacía el examen con su hoja de cuaderno. Claro. Y yo, ¿qué hice? Hice mis propias hojas con membrete. Muy bien. ¿No? Y dije, ya no usamos más hoja de cuaderno, usamos las hojas con membrete de la materia. Claro, perfecto. Es parecido, ¿no? Claro, parecido a estas cosas. O sea, uno aprende mucho también por imitación. Es como en el boxeo no le reparten libros para que estudie boxeo, sino que uno mira al otro y aprende, ¿no? Así es. Qué interesante. ¿Qué grado de compromiso requería ser el director de una escuela como la Escuela Juan Larrea? Creo que un compromiso gigante. Un compromiso gigante, porque si yo quería ser un ejemplo de director, tenía que estar preparado para eso. Porque yo hoy día veo a nuestro presidente y digo, ¿cómo un presidente de la nación, que es la máxima autoridad, que debe ser el ejemplo para su pueblo, usa tantos insultos en su conversación? O Dios hizo que él se enamore de mujeres como la señorita, la artista que hace interpretaciones verbales, se llama Fátima Flores. Fátima Flores, que el día que él dijo que era novio de ella lo invitó al teatro, lo hizo subir al escenario, yo lo estoy mirando en la televisión de mi casa, y le sacan la foto dándole un beso al presidente y esta muestra el traste todo al aire porque en su ropa de ese día tenía nada más que una tira por atrás. Esas cosas, digo, ¿cómo puede ser que una persona no se comprometa con su cargo? Yo no hablo de cuestión política en este momento. No, para nada. Estoy hablando de las cosas que él me está mostrando como yo, un ser del pueblo, que estoy mirando qué hace mi presidente. Y así sigue nomás, no cambia. Usted sí sentía, digamos, la carga pública de ser el director de una comunidad educativa de 600, 500, 600 familias. Claro. ¿No? Porque después cada nene iba a su casa y eso conectaba con una familia de 3, de 4, de 5, ¿no? Claro. O sea, esos 500 eran 3.000. Claro, es así. Más los vecinos que nos miraban desde los edificios. Sí, sí. Yo pienso igual que usted,
los roles implican ejemplo, ¿no? Y el Claro. ejemplo enseña y prepara, siempre que sea un buen ejemplo, Sí. ¿no? Yo, si algo recibí de usted, fue un buen ejemplo, ¿no? Lo irradió. Si comenzara su carrera de nuevo, ¿no? Volvemos el tiempo atrás y comenzamos de vuelta. ¿Volvería a recorrer el mismo camino? Sí, tal cual. Sin duda, sin duda, sin duda. Porque nada de lo mío fue obligado. Claro, Nada de lo mío me dijo, así tienes que ser y así. No, no. Todo nació para mí de la naturaleza, de lo que vivía y de lo que hacía todos los días. Así que no cambiaría nada. ¿Se sintió cómodo, Rubén, con esta Sí, entrevista? perfecto, perfecto. Puede ser la primera de varias charlas. De varias charlas. Sin cámara, ¿no? Claro, muy bien. Y le quería preguntar si quería cerrar el encuentro con algún mensaje para compartir con la comunidad en general y también con la comunidad que nos sigue, que tiene o no que ver con el boxeo, con las disciplinas de contacto, pero muchas veces no. Es gente que se interesa por los temas humanos y las disciplinas de contacto terminan siendo un camino para hablar de temas humanos. ¿Le gustaría cerrar con algún mensaje para los oyentes, para la comunidad? Y sí, yo digo que sepan que la vida es común, no hay cosas especiales. Y arreglamos cada una de acuerdo a la situación social, política que tenga. Por eso que traten de ser sinceros, de tener la mejor aptitud para con el otro. Y eso es lo que nos va a llevar adelante. Y que no permitan las peleas, los insultos, que sepan las separaciones de los matrimonios también que sean correctas, porque qué hijo puede estar contento de ver a sus padres peleándose y gritándose siempre. Así que eso es difícil, pero puede lograrse. Así que eso les ha hablado una persona que ha hecho lo posible de mejorar su vida y de ser responsable con todo. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, Rubén. Bueno. La verdad, un placer enorme. Gracias, querido. Gracias. Gracias. Esto fue Lo que me enseñó el boxeo. Te invito a seguir el canal, a comentarlo, a apoyarlo con tu like y a compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.